Muy bien. Formalmente iniciamos, damas y caballeros, sean bienvenidos. Vamos a revisar uno de los últimos temas de la asignatura, donde vamos a darle continuidad a la temática de lo que es la unidad 4, en términos de lo que son las tablas y fondos de amortización. Y recordando un poco que lo que hemos visto durante las últimas 2 semanas tiene que ver con la parte introductoria y la parte operativa de lo que son las tablas de amortización, donde habíamos recordado de que lo que hacíamos era estipular un compromiso, un pago, una deuda en función de una cantidad presente, es decir, en la fecha en la que la transacción se realizaba era la pauta que indicaba cuándo iniciaba esa transacción. Entonces, de ahí se construía una tabla donde se hacían una serie de pagos o depósitos en su caso, que permitían ir extinguiendo la deuda poco a poco, cargando la cantidad respectiva a tanto interés como el capital. Brevemente recordándoles, las tablas las estructurábamos así, ¿verdad? Donde teníamos el apartado de que iniciábamos con un saldo, ¿verdad? Donde teníamos el punto de partida en la fecha en la que hicimos la transacción, la serie de pagos a ejecutar, el interés sobre el saldo que estamos debiendo y la amortización que era pago menos el interés. Y así poco a poco hasta irla extinguiendo. Recordarán ustedes que la clase de esa oportunidad en la semana 16 la realizamos como una especie de video tutorial, donde vimos paso a paso cómo construir las tablas de amortización en Excel. Dado de que el entorno en el que estamos laborando es virtual, pues así vamos a tratar de enfocar esta dinámica de trabajo para el tema de ahora, porque como les mencioné en su momento, lo ideal es que en un entorno de aula y pupitre, siempre se tiene que hacer esto en pizarra, ¿verdad? Irla construyendo poco a poco y ustedes en sus cuadernos tomando apuntes. Sin embargo, pues vamos a tratar de adaptarnos al entorno en el que estamos, tratando de hacerlo de la mejor manera posible, y por eso vamos a manejar en esta oportunidad igual la clase como que fuera un video tutorial en lo relativo a la construcción de la tabla de los fondos de amortización, porque lo relativo a lo que es búsqueda de las distintas variables son elementos ya comunes, elementos ya vistos, ya discutidos. Sin embargo, se van a revisar de nuevo, obviamente, pero no se va a dar con tanto detalle como se vieron en su oportunidad en la semana 16. Entonces, recordando un poco, ¿verdad? Lo que eran las tablas de amortización, donde partíamos de una deuda en un valor actual, ahora nos encontramos con una realidad distinta. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, que es el otro tipo de dinámica en transacciones comerciales y financieras que suelen ocurrir en el entorno de la economía, y tiene que ver con el apartado de los fondos de amortización. El fondo de amortización se distingue de una tabla de amortización porque aquí la deuda que se va a amortizar se plantea a futuro, es decir, con el monto. ¿A qué nos referimos con esto? Que esto es lo contrario a una tabla de amortización, y lo hemos recalcado a lo largo de las clases durante estos temas. No es lo mismo pedir que se estructure una tabla de amortización que se estructure un fondo de amortización, porque la pauta del uso de fórmulas difiere. El uso de fórmulas es contrario entre una tabla de amortización y un fondo de amortización, porque la tabla, recordemos, tiene que ver con valores presentes y en el caso de los fondos de amortización, valores futuros o montos. En este caso, la tabla del fondo de amortización constituye un ahorro o reserva que se logra depositando determinadas cantidades en cuentas que devengan intereses, con el fin de acumular la cantidad o deuda que permita pagar una deuda al futuro. Es decir, dos escenarios. El primero, usted decide hacer una serie de depósitos porque necesita una cantidad en un futuro específico. Por ejemplo, usted dentro de 10 años quiere dar una prima de 20,000 dólares para una casa. Por ejemplo, se me ocurre. Ok, usted hoy no tiene ese dinero y usted sabe que hoy tiene que empezar a hacer sus depósitos en una cuenta de ahorro a un determinado interés para que dentro de 5 años usted tenga esa cantidad. Entonces, eso significa que usted desde hoy se programa para ir construyendo poco a poco el monto que necesita en ese entonces, ya dentro de 5 años. Ese es un fondo de amortización. El otro, cuando una persona recibe un préstamo y el préstamo no lo paga directamente a la persona que lo está entregando. Por ejemplo, esto obviamente escapa del ámbito comercial porque en el ámbito comercial y financiero eso no puede ser así, porque el contrato lo hace entre el oferente y demandante, ¿verdad? Entre el que pide el dinero y el que lo recibe. Pero, por ejemplo, usted puede decir, un caso como el que le planteo, necesito hacer una reparación de una vivienda porque hay que cambiar el techo, por ejemplo. Viene un pariente y le dice, mira, no te preocupes, yo te puedo prestar, ¿qué? 2,000 dólares.
Y me los podés pagar dentro de un par de años, no te preocupes. Ah, ok. Entonces me das pauta de que el compromiso que yo tengo contigo lo pueda honrar dentro de 2 años. Sí, no hay problema. Perfecto. Entonces estructuro un fondo de amortización. Porque yo depositaría cantidades similares en una cuenta de ahorro que deben intereses para que dentro de 2 años yo tenga el dinero que esa persona me prestó y se lo pueda yo pagar de manera íntegra. ¿Me explico? Entonces, así operan los fondos de amortización. Entremos entonces ahora con el apartado de lo que son ya los ejercicios, ejemplos, ¿verdad? Para ir construyendo una tabla de este tipo. Vamos al primero. Una persona realiza depósitos mensuales vencidos, recalcando, ¿verdad? Que estamos hablando siempre de las anualidades que son más comunes, que son las vencidas que ocurren al final de un periodo. Aquí no estamos hablando de diferidas ni de anticipadas, que pueden ser extensivas, sí, pero por el momento estamos revisando únicamente las anualidades vencidas, las que ocurren al final del periodo. Depósitos mensuales vencidos de $120 hasta ahorrar 740. Después de 6 depósitos en un fondo que rinde al 1% mensual. Elabora una tabla de fondo de amortización que describa la operación. Esto hay que tenerlo bien presente, damas y caballeros, para efectos de que no hayan confusiones al momento de revisar un ejercicio o un examen. Una cosa es que se les pida elaborar una tabla de amortización y otra cosa es una tabla de fondo de amortización. La palabrita clave es esta, ¿verdad? Esta es lo que da la pauta que ya ustedes saben que va a trabajar con algo de acumular depósitos para lograr una suma futura. Es decir, que no va a estar trabajando con valores que se están dando hoy, sino que hoy con esta pauta de información usted construye algo a futuro. Y aquí lo tenemos. Para ello nos vamos a auxiliar de nuestro confiable amigo Excel, ¿verdad? Para que tengamos aquí. Únicamente aquí he trasladado el 1%, que es el detalle de la tasa de interés mensual que se carga a la transacción, ¿verdad? Tenemos el apartado de con $120, ¿ya? Los depósitos a realizar. Entonces, aquí tendríamos que los depósitos son de $120 a lo largo de todo el periodo, ¿verdad? Y en este caso, se menciona que son 6 depósitos, ¿verdad? Entonces la tabla la construimos para 6 periodos. Y como hablamos de que son anualidades vencidas o depósitos vencidos, lo hacemos para fin de mes, ¿verdad? Recalcamos eso. Entonces, cuando estamos estructurando la tabla, vamos a operar de una manera diferente. Recordarán ustedes que en las tablas de amortización, aquí teníamos el total acumulado y ya se le íbamos aplicando el interés para ir viendo el apartado de cómo se iba reduciendo el compromiso. En este caso es lo opuesto. Tenemos que ver de qué manera vamos con estos depósitos construyendo una tabla que nos permita ir generando el dinero requerido en términos de depósitos e intereses para lograr la suma futura que estamos buscando. En las tablas de amortización, aquí obteníamos un valor de 0, ¿verdad? Casi siempre por ajuste, subiendo o bajando unos valores por ahí. Pero en el caso de lo que son los fondos de amortización, aquí el total que tenemos que obtener es el total deseado, que en este caso son 740. Muy bien. Entonces, con la información que ya tenemos, la construimos así. Tenemos $120 de intereses. ¿Cuánto vamos a aplicar de interés? Nada, porque no tenemos en este punto del mes un acumulado en el fondo que nos esté generando intereses. El total que nos suma en el fondo sería igual al depósito más el interés. Como en este caso el interés es 0, ¿verdad? Estaríamos manejando que el total acumulado del fondo serían los $120. Pueden ver ustedes en el primer renglón, 120 de depósito, 0 interés, total que se suma al fondo, aquí le colocan 0, y el total acumulado al fondo, 120. Yo aquí le pongo 120 porque este total es el que estamos sumando. Pero si queremos respetar la estructura, ¿verdad? Ahí como les digo, pueden hacerlo ustedes así, o lo pueden hacer aquí, como ustedes se sientan más cómodos. Por conveniencia lo vamos a dejar como está en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, y sería igual a 120. ¿Qué tenemos esto acá? Exactamente lo mismo que tenemos en el primer renglón para el fin del mes 1. Aquí empieza lo entretenido. En el renglón 2, donde ya vamos al final de mes. La cuota es la misma, ¿verdad? 120.
pero aquí tenemos que empezar a cargar valores en la columna de intereses. ¿Cómo lo vamos a cargar? Similar a cómo se hace con las tablas de amortización, que es aplicando el interés al valor que tenemos en el fondo acumulado. ¿Cómo lo obtenemos? Esto sería igual al valor que tenemos de acumulación en el fondo multiplicado por el interés. Y lo que podemos hacer es dejarlo fijo para que de una vez veamos que va a ser el que se va a aplicar a todo, ¿verdad? 120 de depósito, $1.20 de interés, que es el interés del 1% cargado al monto que tenemos en el fondo. Total que se suma al fondo, que sería igual al depósito más el interés, 121.20. ¿Y el que sería igual entonces el total acumulado? Igual al saldo anterior más el del mes que estamos trabajando. Entonces 41.40. Pueden ver ustedes que esta información que está aquí es idéntica a la que tenemos acá. 120, 120, 121.20, 241.20. 120, 120, 121.20, 241.20. ¿Me explico? Aquí la dinámica va cambiando porque el capital es el que estamos generando con los depósitos y a esto le estamos aplicando el interés. No es como en la amortización que le estábamos restando el interés para que veamos cuánto es lo que nos reduce de capital. Aquí es lo opuesto. Seguimos. Con la misma dinámica, tendríamos que para el mes 3, el interés sería el 1% de 241.20. 241. 120 más 241, 122.41. Y este valor más el saldo anterior, 363.61. Pueden ver ustedes que los datos son iguales, ¿verdad? 120, 241, 122.41, 363.61. Aquí lo tenemos. Después, replicamos para la siguiente fila y obtenemos 364, 123.64, 487.25, que son los mismos valores, ¿verdad? Exactamente iguales. Continuamos con el mes 5. 487, 124.87, 612.12. Aquí lo pueden ver. 487, 124.87, 612.12. Y ahí replicamos para el último. Y pueden ver ustedes, eso es lo bonito de hacer este tipo de dinámicas en el aula o en estos entornos, porque permiten ver cómo es que se hacen a nivel académico algunas cosas por ahí, los autores, ¿verdad? Por conveniencia, para efectos de volver más ameno un tema, más entendible un tema. Porque si ustedes se percatan, aquí tenemos que en el ejemplo no son $120 la última cuota, sino 1.76. El interés es el mismo, 6.12. La que se está sumando cambia porque estos 6.12 se suman a 120. Y aquí son 6.12 más 121.76. El valor que cambia. Y al final obtenemos los 740 que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y esta es una cuestión que les menciono, ¿va? ¿Qué es lo que se hace en función de la práctica? Como sabemos, el dato que estamos requiriendo son 740, le restamos el valor que nos queda al final del último pago, ¿verdad? Que sería este de aquí. Entonces tendríamos 40. Ok, 740 menos 738.24, 1.76. Eso es lo que me hace falta para que yo logre obtener los 740 que el ejercicio me dice. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y lo que todos los autores recomiendan, por conveniencia, realizar el ajuste en la última cuota. Entonces, este 1.76 lo sumamos a esta cuota. 21.76. Y ahí tenemos los 740. Diferencia 0. Pueden ver ustedes que es exactamente el dato que tenemos aquí, ¿verdad? 121.76, que es la cuota ajustada. 121.76. 612, 127.88, 612, 127.88 y 740 al final, que es el dato que nos pide el ejercicio que obtengamos, porque quiere ahorrar $740 después de 6 depósitos. Entonces, esta tabla de acá es esta que tienen ustedes aquí. Y de esa forma estaríamos construyendo las tablas de fondo de amortización
para todo lo que tiene que ver con los ejercicios de la semana en que estamos en este momento, ¿verdad? Es decir, pueden ver ustedes que no es difícil, solo que la dinámica de construcción es diferente, ¿verdad? En la anterior, en las tablas de amortización, vamos del total a cero. Aquí vamos al revés, vamos desde cero hasta el total, porque lo vamos construyendo mediante los depósitos. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Cuando estamos construyendo este tipo de instrumentos. Y si se percatan, lo único que hice fue generar fórmula en el renglón 2. De ahí para allá, solo repliqué hasta el punto donde había que hacer un pequeñito ajuste, ¿verdad? Pero todo lo demás es igual. Lo que les he mencionado en ese momento, siempre lo más complicado en un principio es crear la plantilla. Ya después lo demás es piloto automático. Cuando estemos trabajando este tipo de ejercicios, en lo que es los temas de la semana 18. Muy bien. Entonces, haciendo un par de valoraciones. Bueno, aquí nos faltaba algo. Los totales, ¿verdad? Esto suma. 721, 76, 1824, ¿verdad? Y 620. Esta tabla es idéntica a la que tenemos acá en el texto. Así como se construye, ¿verdad? Una tabla de fondos de amortización. Algunas valoraciones. A partir de la tabla anterior se puede observar que los intereses se calculan sobre el saldo. Es decir, esta columna parte de la multiplicación del interés sobre este total, ¿verdad? Es decir, este valor sale de multiplicar el interés por el monto que tengo en el fondo, en el mes en el que estoy haciendo el pago. El total que se suma al fondo se calcula sumando el valor del depósito más los intereses. Recordarán que en la amortización era al revés, ¿verdad? El capital se reducía en función de que al pago yo le quitaba los intereses. Y en base a eso, el pago que quedaba, el resto que quedaba del pago, iba a disminuirme capital. Aquí al revés. Aquí el fondo se construye con la suma de los dos. Tanto el depósito que voy haciendo en cada periodo, más el interés que va generando el fondo. El saldo es igual al saldo anterior más el total que se suma al fondo. Lo que les decía, ¿verdad? Que lo construimos en forma de L. Aquí, 120 más 121, 241. Más 122, 33. Y así, en forma de L lo vamos construyendo. Y el último depósito se incrementa en 1.76, este de aquí, para ajustar el fondo exactamente a 740. Lo que mencionábamos, ¿verdad? De que se hace ahí un pequeñito arreglo por ahí, que es válido, ¿verdad? Para efectos de ir a hacer el cuadro exacto del valor que necesitamos al final de los depósitos en el fondo de amortización. Después vamos ahora a la dinámica que ya hemos visto antes, ¿verdad? Que en esto no nos vamos a extender mucho, solamente vamos a repasar lo relevante, que es encontrar distintas variables que se requieren para construir los fondos de amortización. Iniciamos con lo que es la renta. Pequeño ejemplo. Una persona elabora su presupuesto mensual el 1 de mayo y estima que debe pagar $500 en concepto de impuestos sobre la renta, el día que presentará la declaración el 1 de marzo del siguiente año. No quiere presentar la declaración y estar sin dinero. Decide hacer depósitos mensuales empezando el 1 de junio, en una cuenta que rinde al 11% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuánto debe ahorrar para obtener los 500 el día que realice la declaración? Este es un ejemplo universal de cómo alguien previsor se prepara para el impacto que le genera en el bolsillo el pago del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Hay personas que no oportunamente se preparan para eso y se les aparece una sorpresa bien desagradable cuando tienen que presentarla ya antes del 30 de abril, ¿verdad? En el caso de nuestro país. Entonces hay otros que no. Son previsores y dicen, bueno, ciertos excedentes que tengo por ahí mensualmente, los voy a ir depositando en una cuenta que me genera intereses para efectos de ver cómo podríamos irnos preparando para el pago de renta. Probablemente no lo cubra todo, ¿verdad? Pero sí una muy buena parte, entonces ya no va a ser tan fuerte el golpe en el momento. Imagínense, está preparándose desde mayo, significa que tiene un año para hacer todos los depósitos. Entonces, es una forma de pensar muy previsora, ¿verdad? Que es sumamente práctica, pero lastimosamente pues no es tan común, ¿verdad? Ya se hace en el mundo real. Entonces, en nuestro caso, consideramos de que los 500 que tenemos que tener dentro del periodo que estamos evaluando es el monto, ¿verdad? Que queremos lograr porque es un valor futuro. Entonces utilizamos la fórmula para identificar la renta de un valor futuro de una anualidad. Pero les digo, cuando hablábamos de rentas en las tablas de amortización, aquí teníamos A, que era el valor actual, y el denominador era el factor de descuento, ¿verdad?
de la anualidad. Aquí no. Aquí tenemos el monto y el denominador es el factor de acumulación de interés compuesto. Son diferentes. Por eso es que hay que tener un gran cuidado de revisar si es amortización o tabla de amortización. Aquí con los datos, ¿verdad? Utilizamos la fórmula y una vez logramos hacer el despeje, obtenemos que los depósitos que hay que realizar son de $47.97. Entonces la tabla de amortización se presenta aquí, donde están todos los depósitos, ¿verdad? Que siguen la misma lógica de lo que hemos hecho acá, exactamente igual. La única diferencia fue que hubo que encontrar esto, que es el valor del depósito, ¿verdad? Entonces, una vez se tiene eso, ya se empieza a estructurar la tabla, ahí como hemos aprendido, para que al final obtengamos el detalle de el valor que estamos adquiriendo. En este caso, el ajuste es pequeñito, solamente es alrededor de un centavo, ¿verdad? Para efectos de lograr los $500 que se están buscando. Entonces, pueden ver ustedes que lo complejo, entre comillas, es, en este caso, identificar el depósito que estamos necesitando. Porque la tabla, pues ya tienen una idea de cómo se construye, ¿verdad? Para poderla replicar. También tenemos el apartado del tiempo. En el tiempo es otra variable que tenemos que buscar, porque la característica es que aquí tenemos que saber cuántos depósitos debemos hacer. Tenemos claro cuánto vamos a depositar, dónde lo vamos a hacer, a qué interés, pero no qué número de depósitos hay que hacer. Entonces, lo podemos identificar. Vamos con un ejemplo. ¿Cuántos depósitos mensuales vencidos de 150 se deben realizar en una cuenta que rinde el 675 anual simple para acumular 2.250? En este caso, siempre hablamos, ¿verdad? Que es una anualidad vencida, tenemos que encontrar entonces M, ¿verdad? Aquí tenemos ya la fórmula típica, ¿verdad? Del monto de una anualidad, que en este caso R es el valor del depósito, factor de acumulación y el interés. Aquí teniendo ya los datos, solamente los metemos en la expresión y llegamos hasta el punto donde encontramos esta igualdad, donde tenemos un factor elevado a la n. Donde ya no podemos aplicar el despeje normal, utilizamos logaritmo. Y recordemos que puede ser indistinto, logaritmo natural o logaritmo base 10, al final se obtiene el mismo resultado. Y al aplicar el logaritmo ya podemos bajar el exponente a multiplicar. Una vez lo bajamos, esta parte que multiplica pasamos a dividir, y al hacer la resolución obtenemos 14.44. Y aquí viene aquel jueguito que hicimos cuando trabajamos las tablas de amortización en la semana anterior. Se deben realizar 14 depósitos de 150 y un último más pequeño. O bien, 13 depósitos iguales y un depósito 14 mayor. A continuación se presentan las tablas de ambas opciones. ¿Por qué no recalcamos esto? Porque esto le dedicamos bastante tiempo en la semana anterior cuando vimos las variables involucradas en las tablas de amortización. Y vimos de qué forma se tenía que calcular el último pago más pequeño, cuando era un pago adicional, o el último pago más grande, cuando se incluía en la última cuota o depósito del valor que hemos encontrado en el tiempo. Entonces, aquí únicamente vemos el detalle. Están los 14 depósitos, ¿verdad? Que son de 150, que es el valor que tenemos aquí. 14 depósitos de 150. Y un último, el 15 de 59.21, ¿verdad? Que este es el que permite llegar al monto que estamos necesitando en términos de el ahorro que estamos planeando. Es decir, 14 cuotas normales más una chiquita, ¿verdad? En este caso. Y aquí está el otro escenario. 13 cuotas normales más una cuota 14 más grande, donde incluimos a estos 150 de la cuota 14, lo que hace falta para llegar al valor que estamos necesitando en el fondo de amortización. Los dos escenarios son válidos, al final se llega a lo mismo, ¿verdad? Pero sí hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, cuando estamos hablando de un escenario, de una cuota adicional, o de una cuota incorporada en la última, aquí tenemos ciertas variantes. Pueden ver ustedes cuánto es el interés cuando hablamos de una cuota adicional, 90,79. Y cuando hablamos de las 14 cuotas, sumándole a la última la diferencia, 78,54. Es decir, de 90 a 78 hay como alrededor de $12 de intereses. ¿Eso es bueno o es malo? Pues depende. Porque si es para nosotros, como beneficiarios de estos depósitos, en base al monto que estamos buscando, para nosotros es mejor que haya una última cuota. Porque ese interés, esa colita de interés, esos $12 y fracción, son intereses a favor nuestro. Porque es un dinero que estamos ahorrando. Distinto fuera, como en el escenario que planteamos la semana anterior, si son pagos que estamos haciendo. No es lo mismo pagar 14 veces algo que pagar 15 veces algo, ¿verdad? Entonces, esos intereses que se generarían en el último pago, no los ahorramos.
hiciéramos el pago de manera más temprana. Entonces, valoraciones, ¿verdad? Y les dejo el tip porque probablemente por ahí surge una pregunta loca en el examen y de repente, ¿cuál sería su percepción si tiene que hacer 14 pagos más un último o 14 pagos incluyéndole la diferencia si se tratara de 1, amortización, 2, fondo de amortización? Las respuestas serían totalmente opuestas. ¿Me explico? En el contexto en el que las estoy planteando. Porque no es lo mismo la amortización, donde un pago extra me genera más costos por más intereses, a un fondo de amortización, donde me genera más intereses a mi favor, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo el tip para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Después tenemos otro ejemplo un poquito más elaborado, ¿verdad? Que aquí hace ya un contexto no tanto de número de pagos, sino en función de fechas, ¿verdad? Porque aquí dice, esto es retomado de Mata. Una persona debe pagar 7.500 el 2 de junio y decide tomar un fondo de amortización depositando 1.216.06 mensuales en una inversión que rinde 14.03 efectivo anual. De entrada aquí tenemos que identificar que los depósitos van a ser mensuales y la tasa de interés aplicada es anual. Entonces tenemos que encontrar la tasa nominal que sea la equivalente que sea para esa transacción. Entonces, el día 2 de qué mes debe ser el primer depósito para acumular el 2 de junio la cantidad de la deuda. En esencia, estamos buscando entonces siempre tiempo, pero ahora lo asociamos a una fecha. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la tasa nominal convertible mensualmente. Ya sabemos que la tasa que se va a aplicar del 1403 es anual, entonces la convertimos según la fórmula que ya conocemos y obtenemos 0.1320, que es el valor que vamos a dividir entre 12 para encontrar la tasa mensual. Ya una vez lo hacemos, empezamos con el trabajo que ya sabemos, encontramos la expresión con el exponente, aplicamos logaritmo, bajamos y hacemos la división y obtenemos 6. Significa que si el último depósito se debe realizar el 2 de junio y es necesario hacer 6 depósitos, el primero de ellos debe hacerse 6 meses antes. Entonces estamos hablando del 2 de enero. Porque del 2 de enero al 2 de junio hay 6 meses. Entonces así sería el detalle. Y después lo que ya sabemos, construir la tabla. La clave es de que aquí la tabla exige que se coloquen fechas. No es como en las anteriores que dice periodo o depósito, ¿verdad? Sino que o fin de mes tal, ¿verdad? No, aquí habla de fechas. Que hace como un poquito más el detalle de la atención a este tipo de ejemplos, ¿verdad? Que ya habla de fechas puntuales. Entonces, desde esa perspectiva, como les digo, el detalle del análisis radica aquí, en encontrar esto, visualizar lo que está preguntando el ejercicio y después construir la tabla, ¿verdad? Y tenemos los últimos apartados que tienen que ver con la tasa de interés. Una deuda por 2.000 que vencía el 22 de julio se liquidó con 13 pagos mensuales vencidos por 151.25. ¿Cuál fue la tasa de interés mensual que rendía el fondo? Y tenemos entonces igual, ¿va? Partiendo del monto, la renta, factor de acumulación, y llegamos al apartado de la expresión aquí, ¿verdad? Donde ya era imposible seguir despejando porque teníamos en numerador y denominador la variable incógnita. Con el agravante de que en una de las expresiones del numerador elevado a algo, entonces más complejo todavía. Entonces igual, vamos a nuestra confiable herramienta del ensayo y error, ¿verdad? Tanteo, y encontramos que entre el 3 y el 2% tendríamos el rango de valores en donde tenemos el factor que hemos encontrado, que es este, ¿verdad? Si se fijan, 1323 es mayor que 1322, pero no es 1322, o sea, está debajo este valor. Y 1315 es menor que este otro. Significa que 1322 está entre 1323 y 1315. Vamos con el apartado de la interpolación. Ya sabemos, ¿verdad? El factor que hemos encontrado asociado a la tasa incógnita, el factor de la tasa de interés más baja y el factor de la tasa de interés más alta. Después hacemos el arreglo, ¿va? Como hemos hablado, centro a la izquierda, derecha a izquierda, para el caso del interés, y de ahí con los factores, centro a la izquierda, derecha a izquierda, que lo tenemos aquí. Una vez despejando, obtenemos que el interés es 0.0028131. Entonces, la tasa de interés es aproximadamente 0.283 mensual. La tabla de fondo de amortización es la siguiente. Acá la construimos. Y aquí pueden ver ustedes, ¿verdad? Que más o menos, ahí por el detalle de las aproximaciones, aquí hay una leve diferencia, ¿verdad? De 2.000 a 1.848.75. Sin embargo, aquí no se habla de ajustarla, no se habla de hacer algunos arreglos,
porque los datos del ejemplo ya están dados, ¿verdad? Habla de los pagos, de cuántos pagos se hicieron y del valor que se canceló. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es si efectivamente el interés que hemos encontrado es el correcto, desde la perspectiva de esta columna. Esta es la columna relevante aquí, ¿verdad? Entonces, considerando lo que se ha visto, más el apartado este, tendríamos el detalle de el valor que se ha obtenido aquí, ¿verdad? Como recalco, la variable buscada fue esta, interés, que aquí la encontramos. Y en teoría, la suma de esto debería ser el valor correcto para lograr distinguir el compromiso. Aquí están los ejercicios de práctica, ¿verdad? Que se les recomienda que revisen antes de hacer lo que están cargados como tarea. Porque en esta semana sí tenemos actividad que se va a realizar mediante foro, ¿verdad? Como ya tienen ustedes la experiencia. Y en base a eso, pues, hacer la carga de la respectiva resolución, ¿verdad? Los recursos complementarios, desconozco por qué el autor de contenidos ha manejado el apartado de rentas diferidas, ¿verdad? Porque en esencia, pues, estamos trabajando con fondos de amortización, pero bueno, respetamos, ¿verdad? El detalle del contenido. Y aquí tenemos brevemente el apartado de lo que vamos a hacer. Después de haber dado lectura a los contenidos de la clase, ingrese al laboratorio 2, fondos de amortización. En el organizados en los grupos de trabajo que ya están conformados, deberán realizar lo indicado en el archivo, evaluación de la semana. Es importante utilizar el foro como vía de comunicación para el equipo, aportar ideas y adjuntar borradores, porque el criterio de trabajo colaborativo se aplica según evidencia en el foro. Es decir, han habido compañeros, 2, 3 compañeros, si mal no recuerdo, que se han caracterizado porque aparecen en las resoluciones de los ejercicios, se ha comprobado que han participado en la resolución, pero no dejan evidencia en el foro, ¿verdad? No comentan en el foro, miren, mi parte es esta, miren, yo voy a apoyar en esto, miren, yo voy a hacer tal cosa. Nada. Entonces, esas personas no tienen la nota completa porque dentro de los criterios de evaluación está la evidencia de la interacción en el foro. Y se recalca para evitar cualquier malentendido en el futuro, ¿verdad? Porque sí, cuando se hace este detalle en las calificaciones de la cómputo 2, cuando trabajábamos con foros evaluados, ahí se les daba la retroalimentación, ¿verdad? Nota tanto y se ponía abajo en el comentario, no hizo interacción en el foro. No hay evidencia de su interacción en el foro. Entonces, se deja claro, ¿verdad? Para que vaya a haber claridad totalmente transparente de cómo se manejarían las notas en este caso, considerando que ya es la última actividad evaluada previa al parcial. Entonces, dejamos eso ahí claro, ¿verdad? La fecha límite, perdón, aquí. Al finalizar, un integrante del equipo debe hacer su entrega por medio de un comentario en el foro del equipo. La fecha límite de participación será el domingo al final de la semana 18 a las 11:55. Sabemos que tenemos 48 horas después, ¿verdad? El martes lo podemos entregar, no habría ningún problema, para efectos de que puedan ustedes hacer su resolución. Se va a evaluar mediante rúbrica, como ya lo hemos hecho antes, y esto tiene una ponderación, jóvenes, del 30% del cómputo 3. Es decir, es la nota global del laboratorio 2. O sea, les invito a que se pongan pila, ¿verdad? Ahí para que puedan hacer unas buenas resoluciones y obtener la mejor nota posible para que se incorpore a la de laboratorio 1 y a la que obtengan en el parcial. Nuestra referencia bibliográfica, nuestro confiable Mata y Villalobos, ¿verdad? Ok, ¿dudas o inquietudes, compañeros? Queda abierto el espacio. ¿Dudas o comentarios, jóvenes? Sí, Lee, con relación al parcial va a ser de todo lo visto en estas sesiones, ¿verdad? Es correcto. Desde la semana 14, si no me equivoco, porque la semana 13 fue el parcial, hasta el tema del domingo. Ok, siempre va a ser virtual, Lee. Siempre virtual y va a constar de ejercicios y probablemente alguna que otra pregunta por ahí. Ah, ok, bueno. Ok. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Dígame, Y Carlos. el archivo que tenemos que enviar tiene que ser en Excel o puede ser un Word, un PDF, perdón, para esta actividad. Veamos el detalle de lo que está en la plataforma. Permítame un segundo, ahorita vamos a corroborar. Pueden ver en la plataforma cómo están lo de los criterios de evaluación. Permítanme.
Veamos lo que dicen los criterios de evaluación de la semana 18. La evaluación consiste en resolver de forma grupal los ejercicios de práctica, realizar interacción a través del foro, donde compartirán los borradores de la resolución de los ejercicios y compartirán sus experiencias, dificultades y resultados. Debe participar al menos una vez. Se busca que el foro sirva para plantear dudas específicas sobre problemas y puedan compartir respuestas con los compañeros. Esta actividad tiene una ponderación del 30% del cómputo 3. Fecha límite 28 de noviembre, hora medianoche. No estipula que tiene que ser manuscrita o en Word o Excel específicamente. Ahí la sugerencia es de que la resolución sí se recomendaría que la trabajen en Excel por el momento, ¿verdad? Porque para el parcial sí, definitivamente va a tener que ser manuscrito. Pero en este momento el laboratorio es flexible. Permite que puedan trabajarlo en Excel y compartir esas imágenes, ¿verdad? Pueden hacer la tabla en Excel, convertirla en PDF y subirla, ¿verdad? Para ver, vean, a mí me da de esta manera el ejercicio, alguien que quiera opinar. Cosas por el estilo, ¿verdad? No le veo mayor problema. Para el parcial sí. Se va a requerir que sea manuscrito y se suban los documentos en PDF según cada ejercicio a resolver. Pero en este caso no. Se puede manejar la opción de trabajar las cosas en Excel y compartirlos en PDF, no hay problema. No sé si queda claro ahí, Carlos. Sí, y pero tenemos hasta el martes para entregarlo, ¿verdad? Porque dice que hasta el 28. Sí, que así se coloca porque esa es la instrucción que se nos ha dado cuando trabajamos la preparación de los módulos, que tenemos que respetar la jornada de trabajo del estudiante de lunes a domingo. Sin embargo, como en nuestro caso particular, la clase la vemos el domingo, no es sensato cerrar ese mismo día con las tareas que van a hacer, sino que se deja un margen ahí para que ustedes las puedan completar. Por eso manejamos siempre 48 horas más. Eso sí está programado para la cuestión de la entrega, no hay ningún problema. Bueno, gracias, Lick. Ok, a la orden, perfecto. ¿Alguien más, compañeros? Ok, si no hay dudas o inquietudes, por favor, entonces me retroalimentan que ya podemos ir dando por cerrada la jornada, jóvenes, para que podamos ya ir terminando por el día de ahora. Yo creo que sí, Lick, todo está bien. Ok, perfecto. Gracias, Bueno, Diana. tenga buen día, Lick. Buen día, Hernán. Excelente, perfecto. Entonces creo que nos quedamos por acá, jóvenes. Ha sido un gusto. Si el Señor nos presta vida, pues nos vemos la próxima semana. O si no, yo les aviso oportunamente por el detalle de compartirles el enlace del video, ¿verdad? Les agradezco entonces, jóvenes, a ponerse pilas y a prepararse para la semana de parciales. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Lick. Muchas Feliz día. gracias, Lick. Feliz día. Buen Bueno, Lick, día. feliz día. Buen día, jóvenes.